Buenos días, queridos hermanos. Afif Chaik para compartirles vivencias. Qué lindo es hablar de vivencias, no es compartir sabiduría y conocimiento, que es algo hermoso y que hay que hacerlo, pero en un espacio tan corto como este siento el deseo de compartir vivencias, lo que estoy experimentando. Y estoy pasando por una situación bastante compleja que tiene que ver con mi vida interior. Y si yo analizo, miro mi vida interior como la de cualquiera de ustedes, nos vamos a dar cuenta que hay un factor que es el que cambió todas las cosas en la vida. Es una presencia, el Espíritu Santo en nosotros, Dios en nosotros, Cristo en nosotros. Esa es una palabra que se repite muchísimo en el Nuevo Testamento, especialmente en la versión Reina Valera, la palabra en Cristo, estar en Cristo. El que está en Cristo es una nueva persona, una nueva criatura, dice. Pero en la versión popular y en otras, más bien nos lleva al concepto de el que está unido a Cristo. Así que hay un factor de relación. Esa presencia es una relación. ¿Y qué produce esa relación? Y esa relación produce cambios interiores profundos, muy profundos, porque esos cambios que son producto de la presencia del Espíritu Santo están magistralmente definidas ahí en ese tan conocido pasaje de Gálatas, capítulo 5 y verso 25. Ya en el verso 22 comienza el apóstol a describir que lo que el Espíritu produce dentro nuestro es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Alguien diría con un lenguaje así común, mucho, ¿no? ¡Qué barbaridad! ¡Cuántas cosas! Y todo eso es producto de la presencia de Dios en nuestra vida. No sé cuán conscientes somos. Yo me di cuenta que no era totalmente consciente de esto y el día que Dios me alertó, comencé a vivir una nueva experiencia de toma de conciencia constante. No es una toma puntual, sino es una costumbre, que es una práctica de cada día, de cada momento. A veces digo, me gustaría tener a mano un alfiler para pincharme y decirme a mí mismo, ¿te das cuenta? Cristo, por el Espíritu, está dentro mío. Señor, bendito seas, qué hermoso. Bueno, eso no es solo para regocijarnos, porque si bien es cierto eso que acabamos de leer, que en tantas veces se cita como los frutos del Espíritu o el fruto del Espíritu, es consecuencia de la presencia del Espíritu, pero la gran pregunta es, ¿y esa presencia de Dios, cómo funciona? Y ahí viene la cosa que a mí me hace pensar, y en estos días me ha hecho pensar mucho, porque por todo lo que he estado viviendo, me doy cuenta que a lo que el Señor me llamó es a usar de esa presencia para entrar en las diferentes experiencias de la vida en una dinámica, la dinámica de la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace que yo esté unido a Cristo, que es lo mismo que en la expresión que cité se diga es Cristo en mí. Y dice en una frase de San Pablo, ¿se acuerdan? Cristo en Colosenses, en nosotros es la esperanza de gloria, pero son como flashes estáticos que nos dan la idea de posición. Pero más bien yo creo que a lo que se está refiriendo el apóstol Pablo acá es a la dinámica, porque fíjense en el verso 25, y ese es el texto que quiero dejarles a ustedes. Si yo voy a la versión eh, que cité antes, la versión popular o la versión Dios habla al hombre,
dice en el verso 25, si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe. Pero en la Reina Valera dice, si vivimos por el Espíritu, y ahí lanza el gran desafío, el bombazo del apóstol Pablo, andemos por el Espíritu. Hagamos la prueba de andar. ¿Y qué es andar? Caminar con Jesús. Qué linda figura, caminar con Jesús. Sentir que en esas vivencias que a mí me han afectado profundamente en estos días, en cuanto a preocuparme, a cambiarme mi visión de la vida, yo estoy caminando con Cristo. ¿Y qué produce mi caminata con Cristo? ¿Qué produce el andar con Cristo? Y empecé a hacer una lista y me di cuenta que cuando camino con Cristo estoy disfrutando su amistad. Es el resultado de la presencia y esa amistad trae fortaleza a mi alma. Justo lo que estoy necesitando, Señor. Y una generosidad y una lealtad maravillosa que además me lleva a ¿qué? A renovar mi espíritu. Qué lindo, la frase de Pablo constante es renovarnos, no quedarnos. Siempre el concepto bíblico real es dinámico, no es estático. Y no solamente yo vivo y ando en el espíritu y con el espíritu para renovar mi espíritu, sino que caminando con Cristo me libro del error. Mientras cada uno dice, aún en el ámbito cristiano, lamentablemente, cada uno dice tener su propia verdad. Cuando todavía está sonando la palabra tan fuerte del mismo Señor, dice, yo soy la verdad. Pero esa verdad no es estática, esa verdad es vida, esa verdad es dinámica, esa verdad es caminar con Él, alternar con Él. Así que además de todo eso también no solo me estoy librando del error, sino que caminando con Cristo, que es la verdad, estoy aliviando mis cargas. Esa fue la carga mía de esta semana, valga la redundancia. Y la presencia del Señor, esa presencia no estática, no es que el Señor está sentado en un sofá y me está mirando y me está consolando, me está llevando caminando con Él y está trayendo paz en esa caminata a mi alma. Y además, el andar con Él, no me doy cuenta claramente todavía, pero viene produciéndolo desde que estoy con Cristo, va produciendo los cambios. Dice la palabra, nos vamos asemejando a Cristo. Estamos, no solamente fuimos hechos a la imagen, sino que nos asemejamos. Y con esa paz entramos en una experiencia nueva, con esa vida, con esa dinámica. Entonces yo sugiero que, ya terminando, que pensemos en este día el alcance y dejemos volar nuestra imaginación para darnos cuenta que no es solamente una relación en la que tenemos claridad sobre quiénes somos y quién es Cristo en nosotros por medio de su Espíritu, sino que estamos andando, caminando con Él. Y como dice el apóstol, si vivimos por Él, atrevámonos, casi uso esa frase, esa expresión, atrevámonos a caminar por Él, vivir y caminar. Y eso es un ejercicio maravilloso. ¿Saben por qué? Porque caminando con Él hay que desarrollar una sensibilidad a la guía del Espíritu. Por eso la versión Dios llega al hombre dice, guiados por el Espíritu. Pero la guía del Espíritu funciona cuando hay sensibilidad para percibirla. Bueno, es mucho para pensar, para andar. Dios nos bendiga en este día. Y hermanos y hermanas, andemos, caminemos con Cristo en el Espíritu. Que Dios los bendiga.